Que la bendición del Señor, estimados hermanos, les acompañe siempre. La liturgia de la palabra de este día nos regala el Evangelio que está tomado del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, en los versículos del 17 al 28. Y dice de la siguiente manera: En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al capítulo 20 de San Mateo nos encontramos pues ya a Jesús decididamente subiendo a Jerusalén. Dentro de algunas semanas nosotros tendremos la oportunidad precisamente de reflexionar a Jesús, que está ya en Jerusalén, dispuesto a celebrar la Pascua, dispuesto a dar su vida por nosotros. Sube porque Él lo ha decidido así. Sube porque tiene que cumplir la voluntad del Padre Dios, y les prepara a sus discípulos, y encontramos este anuncio de su pasión en la primera parte de este Evangelio. El Hijo del Hombre, refiriéndose obviamente que a Él mismo, va a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas y lo van a matar, lo van a crucificar. Este es el anuncio triste, dramático, para aquellos que le siguen, difícil también para el mismo Señor, puesto que en el mismo Evangelio aparece cuando está a punto de ser entregado, de que en su agonía el Señor preferiría no pasar por ese momento, pero al final cumple lo que el Padre le ha encomendado. Ya un ejemplo para nosotros de que debemos de esforzarnos por cumplir siempre la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que la vamos descubriendo en las Sagradas Escrituras, pero también la vamos descubriendo en los acontecimientos de la vida, en donde el Señor nos va hablando, se va presentando y a lo mejor nos va indicando un camino que a veces nos puede resultar difícil, a veces nos puede resultar un poco incómodo, pero obviamente que si lo hacemos en vistas a conseguir el bien que el Señor nos enseña en su palabra, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Justamente durante la Cuaresma se nos invita a que aumentemos nuestro espíritu penitencial, nuestro espíritu de sacrificio, no sencillamente porque hacerlo como algo en sí mismo, sino porque es una forma que tenemos para unirnos más a Dios, más a Jesús, que sube a Jerusalén para ser crucificado y para dar su vida por nosotros, ¿ya? Pero el anuncio termina diciendo que el tercer día resucitará, porque este tiempo no se queda o no culmina con la muerte del Señor, sino que culmina con la resurrección. Entonces no es solo cuestión de penitencia y de sacrificio, de cargar la cruz, sino que luego viene la alegría, luego viene el gozo propio de la resurrección del Señor, como nos recordaba el Papa el día miércoles de ceniza, ¿ya?
Después de esto, después de este anuncio, aparece un pasaje bien simpático en la vida de Jesús y sobre todo en la vida de los 12 apóstoles. ¿Ya? Aparece aquí la madre de unos hermanos de los Zebedeos, es decir, de Santiago y de Juan. Estos, ¿verdad?, que en otro momento aparecen como aquellos que tienen un temperamento pues bastante impulsivo y que en algún lugar donde no quieren recibir al Señor quieren mandar a hacer llover fuego, pues estos se acercan porque quieren hacer una petición obviamente bastante fuera del lugar. Quieren ocupar en el reino los primeros puestos, el de la derecha y el de la izquierda. ¿Ya? Detrás de estas palabras, de estas peticiones, se descubre, ¿verdad?, de que los apóstoles, que no solamente estos dos, sino que también nosotros 10, los apóstoles no habían comprendido cabalmente qué significaba el reino de los cielos, qué significa el reino de Dios o qué es el reino de Dios, porque seguían pensando de que el reino de Dios se trataba de un reino como los de este mundo, ¿ya?, en donde, como dice el Señor, los que gobiernan, oprimen y tiranizan a la gente del pueblo, ¿ya? Entonces Jesús les aprovecha la ocasión para decirles: no es este el reino que yo he venido a anunciarles. El reino que yo propongo es un reino diferente. Y lo dice, es un reino que se caracteriza en este caso por el servicio, por la entrega, al igual que Jesús, que sube a Jerusalén a entregarse, ¿ya? Que el más importante entonces en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es aquel que se hace esclavo, que se hace servidor de los demás, que se entrega sin medida, que no se reserva nada para sí, ¿ya? Allí, quien entra en esa sintonía, ha entrado en la sintonía del amor, de aquel segundo mandamiento más importante, como dice Jesús: amar al prójimo como uno mismo, amar al prójimo como el mismo Jesús nos ha enseñado. Así manifestamos entonces que hemos entrado en el reino de los cielos, ¿ya? No es un reino de este mundo, es un reino diferente. Y ya hemos dicho, una de sus características es el servicio a todos, sin diferencia, cristianos o no cristianos, ¿ya? Pero lo hacemos ¿por qué? Porque descubrimos en el rostro, principalmente de los hermanos necesitados, en esos rostros encontramos y descubrimos al mismo Jesús, que sufre, que pasa momentos de dificultad y que nosotros les salimos al encuentro para poder ayudarles, ¿ya? Entonces, paradójica la enseñanza del Señor, va contracorriente, va contra la mentalidad de este mundo, en donde se habla de fama, donde se habla de ocupar los primeros lugares, de escalar, de hacer carrera, etc. A lo mejor motivaciones muy buenas, ¿ya? Pero en la iglesia no funciona así, ¿ya? En la iglesia el más importante es aquel que, ocupando su puesto, se vuelve en servidor de sus hermanos. Que el Señor nos ayude pues a morir poco a poco a nosotros mismos y poder dar todo aquello que tenemos y todo aquello que somos, para que así nosotros cada día más formemos parte de este reino y que con nuestro testimonio también hagamos que ese reino se extienda, se haga más grande. Que el Señor pues, queridos hermanos, les regale a todos su bendición.